no muele y la rueca no hila. Y yo vivo llorando porque no viene ya el trapiche, no muele y la rueca no hila. Ya el trapiche no muele y la rueca no hila. Y yo vivo llorando porque no viene ya el trapiche, no muele y la rueca no hila. Allá en el caminito por donde iba, allí nace la rosa y la siempre viva. Y el trapiche no muere y la rueca no hila. Ya mi vida se muere de una inmensa tristeza, y es porque ya el trapiche no cuenta y muere, y está inmóvil la rueca. La rueca, el trapiche y la siempre viva, hila en silencio y lágrimas por su ausencia, y por el caminito va llorando mi pena. Este es nuestro programa número 23 de la novela Cumbre de don Tomás Carrasquilla, La Marquesa de Yolombó. Don Pedro, que se levanta siempre a las 5, está, previos desayuno y lavatorio, rezando en una silla junto a la puerta de su cuarto. Pasa una fámula y le dice: «Dime, negra, me pareció anoche que sí habían tocado a misa, o fue que yo soñé». «No soñó, mi amo Pedro, pero no fue el señor cura el que la dijo. Fue un fraile franciscano que llegó anoche con otros dos. Uno ayudó y otro la cantó». «Frailes franciscanos. Pues ni frailes serían nada, mi amo. A yo y a las otras negras que fuimos a la misa nos pareció que eso fue más bien un burlesco muy maluco. Tráeme el talego con los hábitos». No tiene necesidad de palparlo para ver que no es el mismo, ni de abrirlo para saber que solo contiene lana de balso. Ya sabe quiénes son los frailes, quién ha hecho la sustitución del talego y les ha suministrado las vestimentas. La cayubra ha entrado ahí a la oración en busca de una alcayata para el pesebre de luz. Familia más rara la de su compadre Vicente. Vase derecho al padre Lugo y a don Carmelo. Los encuentra rezando y en el colmo de la angustia, todos trasnochados, los consuela como puede y se consuela él mismo porque le cuentan que en la iglesia profanada había consumido el capellán desde que está en cama hostia y formas sacramentales. En tal caso el sacrilegio mermaba no poco. Les prohíben en absoluto mencionar con nadie la tal misa ni comentarla ellos mismos. De ahí sale en busca de don Vicente. Lo encuentra poco menos que a don Carmelo. La cayubra se ha levantado con los pájaros a pedirle las albricias a doña Luz, a contarle la gracia que sus 2 hijos y de ceballitos.
la parte que ella ha tomado y cómo los 3 frailes, en diciendo la misa, han partido a dar misiones a Cancán. Don Vicente tiene un encontrón con su mujer al verla desternillándose de risa y pone a la hija en los infiernos. Por no cometer con ellas alguna grosería, se va de huida y se encierra en su cuarto. Allí le golpea el suegro. Compadre Pedro, por los clavos de Cristo, con esta sí no podemos. Sí podemos, compadre. De penas y de rabia nadie se ha muerto. Véanos a Rosalita y a mí, tomando cacao. Fatal es el dios Venus, cuando le da por funciones religiosas. Siquiera no perdió el tiempo con todas las cosas de misa que aprendió en Antioquia. Ya ve, compadre, usted que es tan amigo de la religión, ya tiene 2 frailes en su casa. Ay, por la Virgen, compadre, no lo vuelva a broma. Eso es una cosa muy seria. Por lo menos, compadre, tratemos de quitarle la seriedad. Pero ¿no ve que esos hombres están excomulgados por perversos, por herejes y por sacrílegos? No los excomulgue todavía, compadre. Espere que lo haga el señor obispo. Pero, de hecho, incurren en excomunión. Y si los coge la muerte, se van derechito a la paz y la mocha. No les condene todavía, compadre. Espere a que Dios lo haga. Pero ¿qué hacen esos hombres con todos esos pecados en el cuerpo? Que se confiesen con Garrido, ese los absuelve, pueda o no pueda. Usted, que es tan entendido en religión, sabe que la absolución lo mismo vale de cura santo que de cura pícaro, y que de una vez dada nadie puede anularla. Pero como el sacrilegio es público, el sacrílego también, cualquiera los acusa un día de estos. No crea tal, compadrito. Lugo no lo hará, se lo aseguro. Y Garrido está para que lo acusen a él. ¿Quién más sacrílego que ese vagamundo? Y ni Jerónimo, ni ninguno del cabildo, ni nadie ha de meterse en tal hondura, siendo yo jefe en el lugar. Garrido lo hará. Por vengarse, está furioso con Martín y con Ceballitos, porque le dieron capote la otra noche y no quieren darle desquite. Usted sabe que él es capaz de cualquier cosa. De esta no, compadre. El que tiene rabo de paja no se arrima a la candela. Con que yo le diga cierta palabrita, lo tenemos del lado nuestro. Llega a esa don Timoteo en completa alarma. Estos fascinerosos nos van a meter en un brete tremendo, en un brete. La tal misa va a traernos quién sabe qué consecuencias, a cuál más terrible. Mucho es que esos locos salgan con vida, lo que es a Vicente y a mí. No nos van a dejar ni con qué enterrarnos. Ya vienes tú a empeorar las cosas con tus profecías de cura didático. Serán lo que quieras, capitán. Pero esto se riega, se divulga, va a Victoria y de allí a Santa Fe. Y el señor arzobispo se lo avisa a la Inquisición de Cartagena y los sepultan en un calabozo, si es que no los queman, y a nosotros nos confiscan cuanto tengamos. ¿Qué Inquisición ni qué demonios? Ya estás tú como enñurido. Si fuera para quemar herejes, ya hubieran buscado a Garrido, a los curas de Zaragoza, a tanta bruja y hasta al sevillano y a ti y a mí. ¿Te parece que hemos sido unos santos? Estas extravagancias de estos mentecatos no salen del lugar, no te preocupes. Y ni es tanta la culpa. ¿Qué van a saber estos aturdidos tan ignorantes? ¿Qué cosa es sacrilegio, ni profanación, ni excomunión? ¿Quién se los ha enseñado? Y creo que aquí en Yolombó lo sabemos nosotros 3 y Jerónimo, ¿cuándo más? Discuten y vuelven la cosa de lado y lado a puerta trancada. Las cosas de la vida. El mismo deschavetado autor del conflicto ilumina la medida que debía tomarse con aquel bando en la tarde de aquel Viernes Santo. A Martín no le había surtido porque no tenía en la mina ni el palo ni el manto. Pero a un capitán a guerra tendría que surtirle, y luego no era obra de romanos meterle el resueño adentro a tanta gente majadera infeliz. El capitán ordena: váyase agora mesmo, compadre, a pie, en silleta o a caballo. Llévese a Cifuentes con otros 5 comisarios armados y lleven cadenas y lazos, por si esos pendejos se resisten.
Creo que los alcanza por ahí en el pantano, durmiendo la mona y el trasnocho en cualquier casa. Puede ser que no se hayan dejado conocer. No faltará hoy alguna bebeta y bullanga por esos lados. Diga que yo lo mando con gente armada para hacer dispersar los vagos e irse para sus casas. Si topa a los frailes, obre y trátelos como si fueran de verdad. Los llama aparte con mucho disimulo y les notifica. Haga el papel de que va a escoltarlos un rato por el camino de Cancán y cuando nadie los vea, los devuelve y los hace marchar a la mina, donde estarán hasta que yo los llame. Váyase tranquilo y no se olvide de traer los hábitos. El que sale y el tambor que redobla. Grande cosa debe ser cuando prolonga el llamado con tanta persistencia. Las gentes acuden y acuden más y más alebrestadas. Cuando media plaza está llena, don Pedro habla. Mucho silencio y mucha atención, porque lo que voy a notificarles es muy importante. Anoche hubo una misa que a nadie le vale un comino porque la celebraron unos ociosos faltos de oficio que se fingieron frailes. Esta es una irreverencia que castiga muy duro su majestad. En esta falta han incurrido no solo los tontos que dijeron la tal misa, sino todas las personas que se la oyeron. Desde el principio debieron haber comprendido que eso era una pegadura de muy mala ley y salirse todos inmediatamente. Claro está, que si lo hubieran hecho, asina, la misa no lo hubieran dicho, esos mentecatos, porque no había otros que se la oyeran. No le impongo castigo a nadie, porque tendría que llevar a la cárcel a medio pueblo, pero sí les advierto una cosita. Óiganla bien para que después no se quejen. Si su majestad alcanza a columbrar esta falta, manda a quemar este lugar como ha hecho con otros en que se han cometido irreverencias públicas. Así es que ordeno y mando que nadie miente una palabra ni en la casa ni en la calle sobre la tal misa y sobre este bando, ni ahora ni de aquí a un año ni nunca en su vida. Los chiquitos o muchachos que cuenten algo de esto serán azotados en vergüenza pública y sus padres serán multados. El que salga a contar fuera de aquí, sea a pueblo o a campo, sea hombre o mujer, lo mando en cadenas a las galeras de Cartagena. Yo lo sé todo, sé quién sale y quién entra. Así es que, al momento, sé quién es el culpable. Ordeno y mando, además, de que aquí a Reyes nadie me salga a la calle más que a sus obligaciones y a confesarse de esa falta, pero callados, calladitos como en misa. Prohíbo también las bullas con las albricias y con las inocentadas, con que punto en boca y nudo en lengua. Aquí no ha habido tal misa ni tal bando, aquí no ha pasado nada. Unos se quedan despavoridos por haber contado, otros chasqueados porque pensaban divertir y divertirse con los comentarios. No estará mal consignar desde ahora que esta medida de don Pedro fue tan poderosa que estas gentes martinianas vinieron a saberse estas gestas, vinieron a saberse fuera del lugar cuando ya no había ni rey ni roque. Como lo ha supuesto el jefe, así acontece. Sus paternidades están en una media venta en el pantano. Hay gente, trago y vihuela. Todos abren la boca con aquellos frailecitos tan inusitados, tan complacientes y tan contentos. El hermano corista canta, rasga y puntea. El otro medio se adormila en una banca, pero Fray Juan, el dios Venus, ustedes ya saben pues que la mamá, doña Luz, dijo que era Martincito tan lindo que parecía el dios Venus, ya no sabía pues que era la diosa. El dios Venus, en canto de doña Luz, siempre tan cumplidor de sus deberes religiosos, ha improvisado un confesonario en un rincón del tenducho y ha confesado a 3 viejas, una cuarterona,
muy resalada, va a coger reja. Cuando llega don Vicente con sus armados comisarios y el indio que lo ha cargado, todo lo hace según las órdenes recibidas. Por fortuna que los misioneros no se han colgado la cogulla y aquellas gentecillas más obscuras e ignorantes que el padrecito Lugo y don Carmelo no han sospechado lo más mínimo. Ninguno de los tres se resiste. Tales cosas les dice don Vicente al regreso, que se van a la mina como 3 corderitos. Tampoco se ha equivocado en el juicio. El capitán Aguerra no tiene ni remota idea de sacrilegio ni descomunión. ¿Cómo les parece? Después de la queda, se siente en el pueblo tremendo olor de trapo quemado. Doña Gregoria y la niña, que están impuestas de la misa, no se alarman. Al punto comprenden de qué vienen aquellas fragancias, mas se emperran a llorar y a rezar. Se emperran. Pudiera ser que ese humo franciscano atajara el castigo que el lugar merecía, y mientras la plegaria sube, el humo se difunde y sube con ella como en un holocausto de propiciación. Garrido tiene cosecha de penitentes como en un jubileo. Acuérdense del padre Garrido, que ni es padre ni es nada. A los 3 franciscanos los hacen salir del confinamiento para que confiesen tantas culpas y el párroco los absuelve sin restricción alguna. Don Vicente, que es un alma de Dios, se tranquiliza con este lavatorio de la gracia, pero teme que de allí a unos meses desaparece Garrido. ¡Ay, por Dios! Con los vasos sagrados más preciosos, no. Será un fascineroso, era un tramposo. Ha forzado esa puerta de la sacristía de Santa Bárbara por donde se escaparon los frailes y rompido dice aquí, rompido un arcón en la parroquia. Don Vicente y con él varios se dan a sospechar que hombre tan sacrílego y perverso puede no ser tal sacerdote, que el señor obispo ha sido víctima de algún impostor, de la lava del llamado don Fernando de Orellana, de esa laya. En tal caso, aquella absolución nada vale a sus 2 hijos, llevan en la conciencia tan nefandos pecados. Ay, recuerden que que es un impostor hasta tenía por allá una amiga por allá lejos que salía del pueblo, el chisme. Bueno, aquí lo estamos recordando, don Tomás nos lo dice. El pobre señor no tiene vida con esta sospecha que le roe el pecho como una gusanera. Oigan pues, que le roe el pecho como una gusanera. Pierde el apetito, se desvela, se extenúa. ¿Y qué hace? De acuerdo con don Pedro, se va a San Juan de la Tasajera y habla con el vicario foráneo del vecino cantón eclesiástico. Se va a la Villa de la Candelaria, como se llamaba allí, y se entiende con el padre Serna, superior de los franciscanos, varón santo de mucha sabiduría. De ahí torna, provisto de buenas cartas, y envía a sus hijos para que se avisten con el señor obispo, con el arzobispo, su ilustrísima don Jaime Martínez Compañón. Los oye en confesión el señor arzobispo. De allá regresan a los 5 meses. El prelado, según la ley de Cristo, que perdona a quien no sabe lo que hace, absuelve a los 2 pecadores y ordena al nuevo cura de Yolombó absolver a Ceballitos. El que sustituye a Garrido no es ningún doctor de la iglesia, pero es un sacerdote de vida ejemplar. Practica la cura de esas almas tan menesterosas de las gracias sacramentales con celo verdaderamente apostólico. Ayudado por don Vicente, se propone levantar el pueblo de la postración religiosa en que yace. Hay mucha prédica, mucha enseñanza de doctrina y el culto posible. Don Pedro y don Vicente determinan sacar a Martín de ese feudo y de la tutela perjudicial de doña Luz, la mamá, y de su abuelo paterno, Chepe Moreno. Lo envían a la Villa de la Candelaria, ya desde entonces de alguna importancia. Eso es como un mano de santo. Como con mano de santo les contamos, Martín ha sentado tanto la chaveta que está irreconocible.
Vea pues, está inconocible Martincito con todas las que ha hecho. Trabaja en una como agencia de víveres, herramientas y enseres para proveer a las minas de Yolombó y de remedios. Su brío, su constancia y su repentina formalidad prometen y cumplen. Luis y Ceballitos le siguen el buen ejemplo. Ambos luchan en las minas como valientes. El pueblo todo ha entrado en vía de enmienda y de piedad. A divina misericordia toma don Vicente tanta reforma a la divina misericordia para santificar a esos suegros en sus postrimerías. Antes de que termine el siglo, han muerto ellos. Ha muerto su mujer, don Jerónimo, don Timoteo, Las Layos y Sacramento y el padre Lugo y tal y cual. Ay, tan ligero, don Tomás nos despachó a todos. El quedar jefe del pueblo, el entenderse con las 3 sucesiones, mantienen a don Vicente tan escrupuloso y estricto, con la cabeza crecida y el corazón mermado. En tales circunstancias llega la revolución del año 10, de 1810. Él, sus hijos, el párroco y demás próceres del lugarón abrazan con entusiasmo la causa de la independencia y firman el acta. El archivo y cuanto recuerde al gobierno colonial es destruido. Don Vicente sale diputado a la Asamblea Provincial del año 11, que declara la independencia absoluta. 1811. Tan absoluta que a esta sección de la Nueva Granada se le llama, y no por ironía seguramente, la República de Antioquia. Don Vicente, al volver a su pueblo, elector, enferma y se le extravía la razón, mas por fortuna muere en el año 14. Yolombó queda un tanto acéfalo. Arrojadas de España las huestes napoleónicas por esa lidia de la nación entera, encadenado el brujo que esclavizaba a Europa, Fernando VII envía sus tercios pacificadores a esas colonias que pretenden ser libres. Tras el sitio homérico de Cartagena, avanzan al centro de la Nueva Granada. Tócale invadir esta provincia al coronel don Francisco Guarleta. Como los héroes de la conquista, se abre paso por entre las selvas de Zaragoza y por ellas entran su impedimenta y su escuadrón de caballería. Los patriotas, a las órdenes del venezolano coronel Linares, intentan hacerle frente. La Ceja Alta, eminencia entre Remedios y Cancán, y que han fortificado a tal fin. Pero aquellos pobres reclutas no resisten el primer embate de la caballería y huyen desbandados hacia el centro. Yolombó huye tras ellos. El párroco esconde ornamentos y vasos sagrados. A la infeliz marquesa la llevan a la melonada, con Narcisa y la maleta, su santa y su título. Los españoles entran a saco en aquel foco de rebeldía, matan, arrasan, incendian. No lo destruyen por completo, porque siguen a marchas forzadas en persecución de los patriotas. Capítulo 27. Capítulo final. Han transcurrido 3 lustros y la marquesa de Yolombó aún vive. Mal podrían sus deudos dejar en abandono a tan ilustre allegada. La casa de las afueras que le han asignado como herencia de sus padres se la han reconstruido. En ella la han asilado con 2 libertas que la cuidan. Martín, desde la villa, y sus hermanos que viven en el pueblo están a la mira de que no le falte lo indispensable. Contra lo que se esperaba, ha ido recobrando la razón lenta y gradualmente, pero una razón harto diversa de la que tuviera antes de su locura.
hasta el año 27 está en sus cabales. Sirve aquel curato en ruinas el padre Obregón, sacerdote a carta cabal que junta a sus muchas virtudes algún saber y elevación de espíritu. Él sostiene que a la marquesa la ha sepultado Dios en la locura para resucitarla a la santidad. No exagera. La adversidad ha sido como otro bautismo para esta alma que nunca fue mezquina. La altivez, la vanagloria, las angustias de espíritu se extinguieron en ella por completo para dar lugar al amor de Dios y del prójimo entre las flores más fragantes de la sencillez y la humildad. Qué hermosura esto. Un poeta de don Tomás, entre las flores más fragantes de la sencillez y la humildad. Comulga a diario visita al Santísimo Sacramento, enseña la doctrina y reza el rosario. No es devota en el sentido rutinario, ni menos en el gasmoño. Lleva vida interior de verdadero misticismo, con notas de poesía y de exaltación. Su amor al rey, lejos de amenguarse con la independencia americana, se acendra más y más. Esta separación de tantos súbditos rebeldes, encabezada por la misma nobleza criolla y por tantos sacerdotes virtuosísimos, no la creyera si no la estuviera palpando. Hechos tan inauditos y delictuosos eran señales evidentes de que el mundo se preparaba a la venida del anticristo. El padre Obregón, patriarca como el más, pensando convertirla a su causa, acaba por respetarle y admirarle esa fidelidad tan inútil como entrañable. Grande, hermosa, le parece a doña Bárbara la libertad de los negros. Pero eso era tan solamente un acto de justicia, una obligación de todo buen cristiano, que no alcanzaba, por tanto, a menguar en un ápice la delincuencia americana de lesa majestad. En nuestras contiendas políticas, en la ruina de Yolombó, en la dispersión y muerte de tantos conocidos, en tanta viudez y orfandad tanta, veía un castigo de Dios por ese atentado que echaba por tierra el gobierno divino de su majestad. La América toda, regada con la sangre americana, no era la mayor prueba. La época era para orar a cada instante, a fin de que Dios aplacase su justicia y enviase sobre América la lluvia de su misericordia, y le abriese los ojos y la volviese sobre sus pasos. En su ruina y en sus desgracias propias veía, más que en todo, la mano de la providencia. Su caída había sido cura y castigo a un mismo tiempo. Dios no quiso que su alma se perdiera con tantas y tan grandes prosperidades terrenales. Ella había sido muy altanera, muy soberbia. Su riqueza y su rango, su saber y su título la habían desvanecido en su egoísmo. Por orgullo, no había divulgado los rencores que escondía en su corazón contra todos sus malquerientes, pero nunca había tratado de arrojarlos de su pecho, por más que de ello se hubiese confesado. Por ambición, por vil codicia, había profanado durante muchos años rosarios, escapularios y reliquias, cargando con ellos un amuleto diabólico sin que jamás se hubiese acusado de falta tan abominable. Con este pecado tan largo tiempo inconfesado, con este solo tuviera para su eterna condenación. Ese familiar le había inspirado a ella tantas vanidades, tantos devaneos, tantos delirios, inculcándole en las entrañas la soberbia del mismo Satanás. Bendito fuera Dios que le había enviado a don Fernando de Orellana para arrancarla de la garra del demonio. Bendito fuera ese hombre, instrumento de la divina providencia. Bendita esa locura que, al apagarle la razón, había extirpado de su pecho las raíces de tantas pequeñeces y de tantas miserias. Por don Fernando reza siempre, después de comulgar, para que Dios y el santo de su nombre le den buena muerte. Por él pide a tarde y mañana. Con tanta fe suplica a Dios la libre de odiar a ese hombre y analizar lo que con ella ha hecho, que Dios la escucha. De hecho, deduce que le concede cuanto desea para don Fernando.
Deudos y amigos quieren sonsacarle algo sobre el personaje tan misterioso, pero ella da cualquier respuesta evasiva o suplica se hable de otra cosa. Bien diversa, a toda vieja, no gusta tratar de sus tiempos ni de sus grandezas pasadas. Creen muchos que todo se le ha ido de la memoria al volver del mundo en que ha vivido tantos años y que por ende su cordura es muy deficiente. Sintiéndose con una salud inconcebible a sus años, después de haber vivido tantos en climas tan insalubres y en plena locura, se da a discurrir que Dios le ha concedido tan gran merced para que trabaje como cualquier mujer de clase baja. Lo piensa así, no solo por espíritu de penitencia, sino también por serle menos onerosa a deudos tan poco ricos y tan cargados de obligaciones. Previa autorización del párroco, abre en su casa una a manera de posada para que pernocten los terciadores y las gentes de medio pelo. Lo que fuera despensa lo convierte en aposento y en él pone su lecho franciscano. La Santa Bárbara, con su lucecilla, su maleta que guarda aquel libro de los santos evangelios sobre cuyas páginas puso la mano don Fernando para prestar los falsos juramentos. Provee al salón de una mesona, unos taburetes desvencijados y unas tarimas en que se puede dormir. Todo aquello es viejo, infeliz, pero fregado con lejía sábado por sábado. En las paredes, enlucinadas con barro blanco, cuelga dos santos que ha heredado. Aquel caserón y aquel huerto brillan por ese aseo de la pobreza que tanto despierta e inspira, por ese aseo de la pobreza que tanto despierta e inspira. Su título, Sin marco con vidrio, ese marco con vidrio que ha atravesado los mares y que ha arrostrado tantos peligros, sin romperse ni desconcharse, lo cuelga donde mejor lo vean. Quiere con esto humillarse más, que se burlen de ella por su marquesado en la miseria, en la decrepitud y en un gobierno que reniega de títulos y aristocracias. Quiere, además, rendir pleito, homenaje, por vía de público desagravio, a esa realeza ultrajada abolida en estas Américas. Marquesa era y muy marquesa, a pesar de todo. Lo que el rey había decretado, solo Dios podía revocarlo, y no sentía esto por arrogancia, no, antes bien por abatirse más y más, ya que Dios no había querido que protegiese a las gentes de su marquesado con riquezas e influencia, les ayudaría con sus oraciones, sus enseñanzas doctrinales, con buena voluntad. Al negocio de la posada asocia a Rafaela, nieta de Narcisa, la mulata, hace comestibles y fiambres para vender a los hospedados. Dios la protege. Contada es la noche que no tienen terciadores, contada la ocasión en que no vendan lo que han hecho. La posada de la marquesa, así se llama, adquiere mucho renombre. Mientras la fábula trabaja en la cocina, la señora ayudada de enormes espejuelos, doña Bárbara, montados en cuerno, con empates de hilos y de cera, surce y remienda, dobla tabaco, hace bailar el uso junto a la ventana, entre rosarios y jaculatorias, siempre con Ayacucho tendido a sus pies. Ayacucho es el perro. Por esa simpatía entre ciertas almas y ciertos animales, Ayacucho ha defeccionado de su amo el cura para pasarse a la marquesa con títeres y petacas. Ella ha querido echarlo, en un principio, por parecerle demasiado gratas su compañía y sus cualidades. Eso le quitaría mucho a las mortificaciones que se propone. Pero el párroco se lo regala y le asegura que es un amigo que Dios le envía para que le alegre su soledad. Es tan hermoso como inteligente, tan fiel como educado, de la misma raza y acaso descendiente de aquel Carrillo, ¿se acuerdan? Guardián de sus lares mineros por tanto tiempo. Ayacucho la sigue y donde vaya, como su ángel de la guarda. Su nombre, tan patriótico y conmemorativo, Ayacucho, no puede menos de cargarle, mas por eso mismo grita y llama a su perro a cada instante por vez de mortificarse. Qué bueno hacer un paréntesis brevísimo para decir el homenaje que don Tomás hace a los perros. A Mentor, en entrañas de niño, no hay palabras para Mentor, y a Palo Negro, en el cuento magistral del mismo nombre, donde Palo Negro llora por la muerte de su amo. Continúa don Tomás.
A sus pobres oficios une la anciana sus opulentas caridades. Enseña a leer y a escribir a quien lo quiera y a la hora que le convenga. Congrega los sábados a los aprendices en doctrina. Los examina con ternura de abuela, da premios de golosinas a los adelantados y estimula con dádivas a los atravesados. Su huerta está a discreción de la granujería, así estén las frutas en agraz. Y esto no es por caridad tan solo, lo que Dios daba por sus árboles, sin mayor cultivo ni trabajo, porque había de ser propiedad exclusiva del dueño del terreno. Visita a los enfermos y encarcelados, lleva obsequios a los pudientes, limonas a los pobres y consuelos a todos. A sus portales no se arrima ningún pordiosero sin salir con algo, y para todos tiene, porque la caridad multiplica los panes y hace inagotable la alcusa de la viuda precaria. Su director espiritual no le permite trabajo excesivo, penitencia alguna, ni los ayunos ni abstinencias que ordena la Santa Madre Iglesia. Teme que con ello se debilite y vuelva a la locura, mas ya no le permiten esas penitencias, se las ingenia de otro modo. Se alimenta con lo que más le desagrada. ¿Y qué va a comer la pobre? Con las meras sencillas. Recibe con muchas atenciones a todo forastero que quiera conocerla y estudiarla como a un animal raro. Obsequia a los amigos indiscretos que bregan por sacarle lo que ella no quiere declarar. Las medias y los zapatos, esos signos inequívocos de nobleza, que los sostuvieron sus deudos en los muchos años de su locura, son sustituidos por una alpargata plebeya, y por los suecos montañeros de que se reía en sus tiempos gloriosos. Y venga el bordón ferrado, señal de invalidez, y vengan la fula y el lienzo gordo de las Indias, las más viejas telas y los remiendos disparatados de las mendigas brujas. Tal abigarra, encrespa y empastela sayas y camisas que a poco rivalizara en indumentos a la mujer aquella que regaló la guayaba a Silverita, ¿se acuerdan? Así sale a sus visitas de misericordia, a las visitas de misericordia, mas para el templo se gasta unos lujos que de negros tornaron verdes los años y las vicisitudes. Esta marquesa sí la queremos. Aunque le guste el rey, ¿qué se va a hacer? Nada es perfecto. Las pringues y chorretas, tan socorridas por algunos santos penitentes, nunca entraron en esas expiaciones. El desaseo le parece un pecado tan mortal como cualquiera, máxime para una cristiana que como ella vive siempre en presencia de Dios y le ofrece a diario acciones, palabras y pensamientos, y que a diario le recibe por el Espíritu y por el sacramento. Oigan pues, que el desaseo es un pecado mortal. Por no macular aquel calzado, se monta en los suecos, así sea en verano. Toma el bordón y suequeando, bordón bordoneando, trasiega por todas partes, seguida siempre de Ayacucho, qué hermoso, que le lleva en sus quijadas, lo mismo la cesta, le lleva en la quijada, el perro le lleva la cestica, con los obsequios que el atado de devocionarios. Tal cuadro inspira a las gentes lo que ella quiere, hilaridad y lástima. Y eso que fachas por el estilo no son muy raras en este villorrio tan decaído. Desde luego que deudos y extraños tienen estas pobrezas expiatorias por remanentes de su locura. Ay, ¿cómo les parece? Es que locura. Locos los que tal piensan, asegura el párroco, cuando los oye por ahí, pero cada vecino toma estas palabras por parcialidad de amigo y por benevolencia de buen cristiano. Ay, no, la gente sí es mala. Por más loca que siempre la tuvieron en este pueblo tan patriota, si supieran que al formular aquello de extirpación de las herejías, el ofrecimiento del rosario, piensa siempre en Bolívar, en Santander y demás héroes de esta independencia, que a ella le parece algo así como la Reforma. La muerte de Córdoba, inconfeso, en el despecho de la derrota, la abisma en la más horrible incertidumbre, mas cuando sabe que Bolívar ha muerto, con todos los sacramentos, su alma se regocija en el Señor. Tiene la marquesa un cliente, gran su amigo, tan querido por ella como por Rafaela y Ayacucho. Es Juan Pablo Oquendo. ¿Cómo les parece que Juan Pablo Oquendo es nada más y nada menos que el primogénito de Silverita Villaciento? Heredó de su abuelo Villaciento el tipo noble, las virtudes patriarcales y el amor al rey. Vive hace años en Cancán, donde lo cogió ya casado la recluta para atajar a Uarleta.
Pero antes de que le echasen el guante, tomó el monte y pasando las de Caín, él y su familia vivió medio remontado hasta el sol de Boyacá. Por el año 30, es todo un señor contratista de víveres en las minas de Remedios que se riega con sus hijos, hermanos y sobrinos por el centro y oriente de la provincia a acaparar lo que topen. De ida y vuelta pernocta siempre en la posada de la Marquesa, donde tienen los dos realistas largos y reservados coloquios. Al caer de una tarde, un martes por más señas, está ahí en la recua humana. Él y los blancos adentro, la indiería en el corredor de la entrada, la sala abarrotada de tercios. Acre olor despensero recarga el aire del recinto. Solo le alumbra la vela de Santa Ana. La Marquesa lleva el solo del rosario, contesta el vocerío montuno entre bostezos de sueño y de cansancio. Jesús, María y José, exclamó Oquendo, no bien terminan. Ni devoción tuve pensando en ese enmarcado con vidriera con ese escrito o patente de hermandad. ¿Quiere vendérmelo mi señora la Marquesa? Y perdone pues la imprudencia, yo se lo pago bien pagado, sea en plata o en bastimento. Hola, ¿y para qué lo quieres? Fue que en el último viaje que eché a la villa me trajo una divina pastora, muy perfecta y muy patente. La dueña de la fonda, que es muy formal, me la arregló con mucha curia, muy bien acondicionado en un canutico de guadua. Pero ahí la tenemos conforme la truje. Y como la divina es la patrona de Cancán, y la menor de mis muchachas se llama también pastora, pensamos mandarle a decir una buena misa el día que la bendigan, pero no hemos topado vidrio ni quien no nos haga un enmarcado fino. En este quedaba como en su casa. Véndamelo mi señora la Marquesa. No es que te lo vendo, te lo regalo con mucho gusto. Ay, Dios se lo pague, pero así no regalado siempre es más bien como medio maluco. Eso no tiene precio, Juan Pablo. Ni tú ni nadie ni la provincia entera tendría con qué pagar lo que esto vale. Tú no tienes por qué estar al tanto, ni yo te he dicho nada. ¿Sabes lo que es esto? Es mi título de marquesa que me concedió su majestad, el rey Carlos IV, que Dios tenga en su santa gloria, me lo concedió sin yo merecerlo cuando yo era otra. En este papel está su firma, de su propio puño y letra. En este papel puso él su mano. María Santísima, mi señora la Marquesa, siendo así, ¿cómo va a regalarme ese enmarcado? Precisamente por eso quiero regalártelo, Juan Pablo. Yo en esto me muero y no tengo a quien dejar esta reliquia tan sagrada. Sabes que tengo hermanas tan realistas como yo, pero también están viejas, y sus maridos y sus hijos, como tantos de mi familia, tienen la desgracia de ser patriotas. Si este título llega a caer en sus manos, sabe Dios qué profanaciones harán con él. Llévatelo. Quita el vidrio con mucha maña y pon la imagen de tu Virgen encima de ese papel. No está solo. Detrás tiene la imagen de Santa Rosalía, que era mi madre. Que era de mi madre. Deja ahí esa imagen. Así te quedará la divina pastora 3 veces bendecida. Llévatelo. Ponlo en el aposento donde duermen tus hijas. Y cuando le digan la misa y cuando la invoques, pídele por el ánima de su majestad Carlos IV y por esta triste vieja. Llévatelo, súbete a la tarima y alcánzalo. Con mucho cuidado, prende la vela, Rafaelita, y alúmbrale. El montañés iba pasmado, hace lo que se le ordena, la anciana recibe el cuadro. Permíteme, yo te lo empaco en un momento. Sale, Rafaela y Ayacucho la siguen. Saca los evangelios y cuanto tiene la maleta, sí. Ahí en el asiento está la tablilla de comino, la misma con que 40 años atrás resguardó el cuadro para llevarlo a España y guardárselo a esos hijos que iban a nacer. Ay, qué dolor y qué gozo al mismo tiempo. Toda la escena de aquel empaque, entre ella y Orellana, se le viene a la mente. Ya tiene una pena para ofrecerle a Dios. Entre tanto, el pobre Oquendo hace vaivenes en el chacarón de Baqueta. Al fin le dice a un hijo: Ole Alifonso, abrí el costal de los quesitos sanvicenteños, aquel ojiancho, donde está los de la Magdalena, escoge el más macuenco y echarlo para acá. Sacando una chuspilla de cabulla, mete los dedos, tienta y vuelve a tentar.
Aquí lo tienes muy bien empacado, dice la anciana entrando. Desde que no lo dejes caer, no tiene riesgo de romperse. Es la herencia que te dejo. Déjala tú al mejor de tus hijos y ojalá se transmita de generación en generación. Que mi Dios le pague tantos favores a mi señora la marquesa, que lo que yo y mi familia con nada le pagaremos. Todo lo que esté de parte de nosotros se hará conforme lo manda. Eso se lo prometo. Yo quisiera dejarle algún retorno, pero lo malo es que voy pelado. Ahí le dejo $1.50, tan siquiera para que merque un pollo y se lo coma con Rafaelita y el perro. Gracias, Juan Pablo, nos lo almorzaremos en tu nombre. También le dejo este quesito, cómaselo con toda tranquilidad. Es de cal de las Calderones, las mujeres más saciadas de la Magdalena. Y perdone la poquedad, mi señora la marquesa. De nuevo te doy las gracias. Ya sé que son muy ricos esos quesitos. Ya tiene para premios de la doctrina. A las 8, hora de rodillas, los brazos en cruz, entre lágrimas y suspiros, mientras los indios, tirados en el corredor, con almohadas de hojarascas, tapados con los capizallos, duermen como unos benditos. La marquesa, de ahí a poco, sin decaer en apariencia, ni dejar sus visitas ni comuniones, pierde en ciertos momentos la memoria, la noción de la realidad, desconoce a los más conocidos, pregunta quién es ella, Rafaela, no se atiene ya a Ayacucho, busca quien la reemplace en los oficios y acompaña a la anciana a la iglesia y a las visitas. Una mañana tornan a eso de las 7, la marquesa viene sonreída y plácida. ¿Qué será, mulata, que hoy me siento tan contenta? Nunca había quedado así después de comulgar. Me parece que estoy livianita, que soy de seda y de algodón. ¿Qué será, mulata, eso tan suave? ¿Qué ha de ser mi amita si no su buena conciencia? Sirve a mi Dios, y el que tiene buen amo, contento tiene de estar. Mi Dios la quiere mucho, mi amita. Así no es, mulata. Está el misericordioso con todas sus criaturas. La sierva libre la sienta en la banca del corredor, cual si fuese una chicuela. Quédese aquí, en este solecito tan sabroso, mi viejita de cera de Castilla. Voy a traerle el desayuno para que se lo tome aquí. La marquesa mira el cielo. Le parece tan lindo, tan nuevo aquel azul, con tanta nube blanca. Cierra los ojos con beatitud y el sueño de los sueños la dobla en los brazos del Señor. Y termina don Tomás la novela. Por mucho tiempo, en las noches de luna, su sombra se perfila franca y precisa en cualquiera pared de esa plaza. Aparece después un poco vaga, al fin de ningún modo, porque las sombras de los muertos también se mueren. Fin. Nos atrevimos a hacerle a doña Bárbara Caballero un soneto que les queremos decir, porque estamos tristes terminando la novela. Siempre que se termina un libro queremos como volver a empezarlo, como repetirlo. Y me duele mucho que Liborita se hubiera ido sin que yo me diera cuenta de cómo se fue. Y doña Gregoria Layos. Bueno, nos inventaremos otros finales para ellas. Volveremos a Yolombó. Este soneto se llama Bárbara Caballero y tiene la misma corona con la cual don Tomás finaliza la novela. Por mucho tiempo, en las noches de luna, su sombra se perfila, franca y precisa, en cualquier pared de esa plaza. Aparece después un poco vaga, al fin de ningún modo, porque las sombras de los muertos también se mueren. Y el soneto dice así: Fernando de Orellana. Ella reza jaculatorias diarias por su vida, por la ira y el odio
la vileza y la burla y la afrenta sin medida. Ante el dolor es sólo la marquesa que duerme en breve lecho ya vencida. Después de la locura, la simpleza de remendar y ornar la hoja leída. Va por el corredor. En la chambrana enseña la doctrina y ve el sembrado. Un azulejo posa en la ventana, la costura al revés y el agua al lado. En el sol de su última mañana bendice el fiel dolor de haber amado. Las canciones de Obdulia y Julián han estado siempre al comienzo y al final de nuestro programa, como en una serenata que nos acompaña y nos deleita. Obdulia y Julián comenzaron su dueto magistral, para muchos de nosotros el mejor de Antioquia y de la música andina del país, en los años 30. Don Tomás se nos fue en los años 40. Por esos 10 años tuvo don Tomás Carrasquilla que haber escuchado alguno de sus cantos y de pronto pudo haber conversado con ellos. Por ello, ellos, Obdulio Sánchez y Julián Restrepo, despiden hoy nuestro programa. Después de esta lectura de 23 horas, donde nos quedamos tan tristes, tan desolados, y solo queremos invitar a todos los oyentes a leer La Marquesa de Yolombó y a la reverencia de una de las literaturas más elevadas de toda la lengua castellana. Brumoso el éter, el ramaje umbrío, poblados de fantasmas los senderos, moribunda la luz de los luceros, hostias las flores, sollozante el río. Brumoso el éter, el ramaje umbrío, poblados de fantasmas los senderos, moribunda la luz de los luceros, hostias las flores, sollozante el río, triste y lejano el viejo caserío, mudo el bastión, callados los aleros, mudos también los quietos compañeros del cementerio en su paraje frío. Brumoso el éter, el ramaje umbrío, poblados de fantasmas los senderos, moribunda la luz de los luceros, hostias las flores, sollozante el río, triste y lejano el viejo caserío, mudo el bastión, callados los aleros, mudos también los quietos compañeros del cementerio en su paraje frío.
nietos también, los nietos compañeros del